¿Sabías que cuando se publicó Mujercitas, a su autora la presionaron para que el personaje de Jo March se casara en la segunda parte de la historia? En la vida real, Louisa May Alcott nunca se casó y quería que Jo fuera su alter ego en la novela, pero no se lo permitieron porque ¿qué iba a hacer una mujer sola en este mundo? Ya sea porque deciden quedarse solteras, porque viajan solas o porque transgreden las normas que dicen que siempre tenemos que llevar a alguien a nuestro lado, el caso es que no es tarea fácil dar con personajes potentes de mujeres en la cultura, pero los hay. Veamos qué películas, series o libros tienen como protagonistas a mujeres que caminan solas por la vida. Llevar las llaves en la mano como si fueran un arma. Fingir que hablas por teléfono con alguien o buscar siempre los caminos mejor iluminados son cosas que todas las chicas hacemos cuando volvemos a casa solas por la noche. Desgraciadamente, esto sigue siendo así. Seguimos caminando con miedo y siempre alerta. Por eso, ver una peli como Una chica vuelve a casa sola de noche, dirigida por Annalili Amirpour, da tanto subidón. La prota es una vampira que no solo no tiene miedo a volver a casa sola de noche, sino que ese es su hábitat natural en el que se siente como pez en el agua para aterrorizar a todos los que quieren hacer daño a las mujeres. Otra escena tristemente familiar a la que la peli Una joven prometedora da la vuelta completamente es la de la chica borracha en un bar medio inconsciente que se convierte en víctima instantánea de agresores sexuales. Carey Mulligan interpreta a una mujer que, vestida de colores pastel o disfrazada de lo que se tercie, se venga de todos aquellos que intentan agredirla cuando ella, aparentemente, no puede defenderse. Solo aparentemente. Y lo de viajar solas, que no se nos ocurra, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Reese Witherspoon en Alma salvaje, la peli que adapta a la autobiografía de Cheryl Strayed, una mujer que recorrió sola los más de 4.000 kilómetros que separan México de Canadá. El viaje de Cheryl en realidad es una forma de hacer las paces consigo misma, después de pasar una temporada bastante chunga, que se muriera su madre, se divorciara y en general se hiciera bastante daño a sí misma. En Nomadland de Chloe Zhao, que por cierto fue la primera mujer asiática en hacerse con un Oscar a Mejor Dirección, también vemos a una mujer que viaja sola, esta vez en caravana y en busca de trabajos precarios con los que poder sobrevivir. Frances McDormand le pone cara y cuerpo a todas esas personas, muchas de ellas mujeres mayores, que se vieron obligadas a convertirse en nómadas por necesidad a causa de la crisis económica. Pero si de viajar sola se trata, podemos remontarnos mucho más atrás, ni más ni menos que al siglo XIX, cuando Nellie Bly, una famosa reportera, batió el récord de dar la vuelta al mundo sin acompañante. Y no le hicieron falta los 80 días de Willy Fogg. Soy Willy Fogg, encantador, caballero, es que no me sé más, en realidad. El libro La vuelta al mundo en 72 días recoge sus escritos sobre este viaje y también otros, como el interesantísimo 10 días en un manicomio, que escribió para denunciar el trato que recibían las pacientes de un psiquiátrico femenino. Una de las figuras que estamos hartas de ver en el cine y la televisión es la del detective solitario y torturado, que casi siempre es un hombre. ¿Qué pasa con las tías? ¿Acaso no hay mujeres detectives con este mismo perfil? Sí, pero no muchas. Entre estos raros ejemplos está Camille, en la inquietante Sharp Objects, Heridas abiertas en español, a la que da vida Amy Adams. Esta solitaria periodista regresa a su pueblo natal para investigar una serie de misteriosos asesinatos de chicas adolescentes. Poco a poco iremos descubriendo sus traumas infantiles, sus adicciones y todos esos fantasmas del pasado que la acechan y que la llevan a autolesionarse. Un thriller oscuro y fascinante que nos muestra las diferentes vertientes del dolor femenino. Unos años antes, en The Fall, podíamos ver a la espectacular Gillian Anderson interpretando a la detective Stella Gibson, una mujer independiente que llega a Belfast para investigar los crímenes de un depredador sexual. Obsesiva, solitaria y harta de tener que dar explicaciones por cosas por las que los hombres no se las piden, como acostarse con quien le da la gana, Stella es simplemente icónica. Iconic, iconic. Y yéndonos aún más atrás, a los años 70, una detective quizá menos conocida pero igualmente fascinante es Christy Love, una de las pocas mujeres negras en interpretar un papel de este tipo. En Get Christy Love, Teresa Graves daba vida a esta policía valiente que sabía karate y que se disfrazaba de lo que hiciera falta para resolver los casos ella solita. Y que además nos dejó una frase mítica. Estás arrestado, cariño. Un dato curioso es que como la actriz formaba parte de los Testigos de Jehová, impuso la condición de que el sexo nunca formara parte de las tramas. Y otro dato. Teresa Graves fue la primera mujer afroamericana en protagonizar su propia serie dramática en televisión y durante décadas fue la única. Tendríamos que esperar a 2012 para ver algo similar con Kerry Washington en Scandal.
Para terminar, hablemos de mujeres que viven solas, a las que tampoco vemos muy representadas, que digamos, y si lo están, suele ser de forma negativa. Porque ¿qué hay más sospechoso que una mujer que viva por su cuenta? En realidad vamos a hablar de una mujer y de una niña. La niña no podía ser otra que nuestra adorada Pipi Calzas Largas, que vive sola en una casa enorme acompañada de un mono y un caballo, y que ha sido para muchas un ejemplo de rebeldía y una auténtica heroína feminista. Y la mujer es la escritora belga May Sarton, que en su libro Anhelo de raíces nos cuenta cómo ella misma decidió apostar por crear su propio hogar pasados los 40. Es un libro precioso sobre cómo disfrutar de la soledad cuidando de una misma como si fueras una invitada en tu propia casa. Así que chicas, ya sabéis, en esto de estar solas, no estamos solas. En las pantallas y entre las páginas de los libros contamos con muchas precursoras.